Hola, buenas tardes a todos. Es un poco extraño esto de estar grabándose, así que a ver qué tal. Y voy a hacer como que estoy con vosotros. Que desafortunadamente no lo puedo estar, estoy en Barcelona, estoy visitando el Instituto de Ciencias del Mar, colaboradores del proyecto que estoy llevando a cabo como mi tesis. Y de hecho me hace mucha ilusión poder estar por aquí estos días porque voy a desvirtualizar a gente que llevo mucho tiempo trabajando con ellos. Y bueno, voy a compartir pantalla. Vale. Pues hace unas semanas Javi nos contactó para desarrollar una serie de charlas, a Pablo, a Jaime y a mí, para hablar sobre la conservación de los elasmobranquios, pero no desde un punto de vista tan, esto es el proyecto que hacemos y, y bueno, y aquí lo tenéis, no, sino desde un punto de vista pues más metodológico de pues cómo hemos llegado a hacer lo que estamos haciendo actualmente, cómo tomamos estas decisiones y cómo las estamos llevando a cabo. Porque al final, al menos en mi caso, pues hace tan solo unos añitos estaba ahí donde estabais vosotros y, y para mí era realmente complicado saber qué quería hacer una vez acabase el máster. Entonces era como una serie de incertidumbres, de intrigas, que me encantaría escuchar las experiencias de otras personas para poder ayudar a tomar mis propias decisiones. Así que en ese sentido, Pablo, Jaime y yo pensamos que ese punto de vista metodológico podía ser interesante hablar como de ciertas perspectivas que tenemos cada uno con un único objetivo, ¿no? Que es la conservación de esos elasmobranquios. Y por perspectivas, más bien nos referimos al conjunto de experiencias que hemos estado viviendo durante estos últimos años y en concreto mi charla la he querido llamar Los 1000 caminos de la conservación, una experiencia personal, y esta experiencia personal es el proyecto que estoy llevando a cabo como mi doctorado, que es el proyecto CEME. De lo que quería hablar es de que cada uno tiene un contexto completamente diferente, una situación completamente diferente, unas posibilidades completamente diferentes, y que yo quería poner el ejemplo de lo que a mí, de la manera de hecho, me sabe como súper raro hablar como de mi vida, de cómo he tomado decisiones, etcétera, pero me gustaría que lo tomaseis pues como simplemente una opción, una idea, una experiencia que en este caso Pablo, Jaime y yo queremos compartir con vosotros. Pero pues esto es, os voy a contar un poquito de cómo decidí yo dedicarme a la conservación, a la investigación en este caso de las y cuál ha sido mi experiencia hasta la fecha. Para esto, pues os quiero contar primero qué estoy haciendo, qué es este proyecto de CM. Este proyecto tiene cuatro objetivos principales, cuatro pilares principales. El primero de ellos es un análisis bibliográfico muy amplio en el cual se tiene como objetivo integrar toda la información de la que disponemos actualmente en el Mediterráneo para poder determinar esos vacíos de conocimiento y poder también crear conocimiento emergente a la hora de fusionar todo esto. El segundo objetivo sería evaluar con toda esta información bibliográfica que hemos adquirido la vulnerabilidad de las poblaciones en función de una serie de características biológicas y en función de las presiones, sobre todo en función de la presión pesquera, que es el principal impacto al que se han sometido las poblaciones de tiburones y rayas, para determinar pues unos índices de prioridad en los cuales ciertas especies pues se ven más vulnerables ante los impactos humanos que otras. El tercer objetivo es la evaluación de la distribución y abundancia tanto de la comunidad de condrictios, de las mobranquios, como de aquellas especies de las que disponemos mayor información. Y el último de ellos es evaluar las medidas de gestión que se están implementando actualmente, efecto del área marina protegida de Rosas para la protección de la merluza, cómo puede afectar esto también a la diversidad y al estado de las poblaciones de las mobranquios. Entonces, claro, es un proyecto muy concreto, con unos objetivos muy concretos, con una metodología muy concreta cada una de ellas, pero ¿cómo llegas hasta este punto? ¿Cómo decides
eh, qué vas a hacer esto y cómo lo llevas a cabo, cómo decides la metodología, con quién lo haces. Claro, esto es un camino que realmente es muy largo. Yo empecé con este proyecto pues ya hace 3 años, en el 2020, a principios del 2020, y bueno, ya estamos obteniendo muchos resultados, de hecho, pero al principio todo esto no era más que un borrador y una serie de ideas. Así que os voy a contar cómo cuando yo estaba en vuestra posición, di como mis primeros pasos para poder estructurar algo como es este proyecto. Os voy a contar también, pues, cómo yo me sentía ante esta situación, ante el qué quiero hacer yo. Lo primero que sientes es un completo desconocimiento, una sensación de una falta de objetivos claros y una gran prisa. Pues todo realmente es una contrarreloj en la cual pues se te pide que sepas lo que quieres hacer, que lo hagas muy bien y que seas excelente. Entonces, lo normal, yo como me sentía en ese momento era completamente, pues, desconcertado, ¿no? Pero ante esa situación, yo lo que pensé que me podía ayudar mucho era el fallo y error, ¿no? Y para esto, pues, hace falta mucho interés, porque es una cosa que tú realmente haces de una manera externa a lo que es tu formación universitaria. Ya tienes mil cosas que hacer, muchas veces no te da tiempo. Entonces, en mi caso, lo que traté de hacer para elucidar, ¿no? Para entender qué me motivaba a mí, pues fue una serie de intentos de prueba y error, que ahora os contaré un poquito también. Y una vez, pues, conoces mejor tus intereses, ¿no? Y en concreto, pues aquí que estamos hablando de conservación, eh, pues ya estableces cuando acabas esta formación, este máster, esta carrera, cuál es tu prioridad como ese camino profesional, ¿no? En cuanto al ámbito de la conservación, normalmente hablamos de que tenemos tres caminos: el camino de la ciencia, el camino de la comunicación y el de la gestión. Entonces, a mí me gusta utilizar el ejemplo de un hogar concedido por una buena gestión. El investigador, pues establece esa situación base, determinar cuál es el problema de conservación, cuál es el estado de conservación de estas especies, y cuáles pueden ser las prioridades, ¿no? para conservarlas. Pero claro, todo esto realmente no adquiere un impacto mayor o no adquiere relevancia si a la gente no le interesan estas especies. De nada vale la ciencia si no tenemos comunicadores y educadores que informen y le dan voz en la sociedad a este problema. Es un camino completamente esencial para poder llegar al siguiente escalón, que es la conservación, los planes de gestión, y esto es de lo que se encargan los gestores, acompañados de los investigadores y acompañados de esa figura que no tiene muy bien una traducción al español, que serían los advocates, ¿no? Que se encargan pues de informar a todos estos gestores, y de cuál es la información que están proporcionando estos investigadores, y tratan de que se tomen medidas al respecto. Pero esto es, y una vez se consigue establecer esas medidas de gestión, es esencial establecer un seguimiento de las mismas. Si se establece un área marina protegida, pero nadie controla este área marina protegida, nadie implementa en sí las medidas que se han propuesto, pues desde luego no tiene ningún sentido. Y aquí de nuevo pues entran eh, un cuerpo más gubernamental, digamos, ¿no? De monitorización, por ejemplo, de parques marinos, en nuestro caso, o estas personas como Traxa, ¿no? Que llevan a cabo pues, la monitorización de estas medidas y cómo está cambiando todo esto. Es decir, tenemos un panorama que realmente es muy amplio dentro de la conservación, aunque muchas veces parece que solamente podamos hablar de investigación, pero realmente podemos hablar de comunicación, de educación, de investigación, de seguimiento, de gestión. Tenemos una serie de caminos. Creo que lo primero, en mi caso, era, o sea, yo directamente sabía que, o sea, no sabía, pero como que veía como que la única vía era la investigación, pero realmente es esto. Ahora lo veo más claramente
y hay muchos caminos, hay muchos caminos. Y lo primero que os tenéis que plantear es en qué nivel quieres ser investigador, quieres ser comunicador, quieres ser gestor, qué quieres hacer, con qué grupo también de animales o con qué grupo de personas quieres llevarlo a cabo y dónde quieres llevarlo a cabo, que también es muy importante. Y esto es lo que os decía, pues al final es probando, asistiendo a eventos, a actividades y pues al final realizando contactos, porque los contactos es muchas veces lo que te va a abrir las puertas y ya no solo abrir las puertas, sino que te van a contar su experiencia personal y vas a poder entender un poco mejor de qué va todo esto. Lo que decía, yo me sentía que iba muy dirigido todo hacia la investigación y entonces, en mi caso, enfoqué mis esfuerzos en probar si era esta rama la que a mí me interesaba. Entonces decidí buscar caminos que me permitiesen cotillear, ver qué estaba pasando, cómo funcionaba todo esto y si de verdad era lo que a mí me interesaba. Y en este contexto, en tercero de carrera, en mi caso, pues empecé una colaboración con el Departamento de Zoología Marina, en el cual pues ayudaba a Mar, que es una chica que acaba de defender, de hecho, bueno, hace ya un tiempecito su tesis doctoral y, y le empecé ayudando pues a diseccionar sus peces, a ver cómo ella pues procedía a tomar las muestras de parásitos, cuál era la metodología que utilizaban, cómo se sentía ella al respecto de todo esto, cómo proyectaba el futuro y esta experiencia a mí pues me ayudó mucho para ver si era esto lo que yo quería hacer o lo que no quería hacer. Y me interesó, me gustó mucho. Y en este contexto se planteó que yo pudiese hacer un TFG en el cual pues analizase los parásitos de, de la dorada en sus branquias. Empecé a procesar todas estas muestras, a desarrollar ese método científico de cómo puedo tomarlas, cuántos individuos necesito, cómo lo hago, procesado de muestras, etcétera. Y esto pues me ayudó mucho a tener mis propias experiencias dentro del mundo de la investigación. Y empecé a desarrollar este TFG, de hecho en tercero de carrera empecé a tomar todas estas muestras y en cuarto me surgió la posibilidad de hacer el programa internacional en Australia, en la Universidad de Wollongong, que estaba muy cerquita de Sydney. Es cierto que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esta movilidad internacional porque al final necesitas recursos económicos y necesitas un apoyo. O sea, no todo el mundo puede hacer esto, pero sí lo puedes hacer en algún lugar más cercano a tu entorno. Y en este contexto, pues yo hice mis prácticas de la carrera en un departamento de biología marina allí. Y para mí lo que fue más importante de todo esto o lo que más me llamó a mí la atención y me interesó, es un proyecto que se llamaba Airship, en el cual, pues Kai, este chico que veis aquí en la foto, se le ocurrió atar un dron a un globo para ver, porque claro, allí en la playa llegan muchos tiburones, llegan incluso tiburones blancos, y es realmente peligroso. Y lo que se hace es poner redes en la playa para que esos tiburones no puedan pasar. Pero estos tiburones se quedan enredados en esas redes y mueren, se ahogan. Claro, estamos hablando de especies muy amenazadas. Y este chico proponía utilizar inteligencia artificial, utilizar una cámara atada a un dirigible para que cada vez que un tiburón se acercase a la playa, esta inteligencia artificial pudiese detectar a estos tiburones y alertar para que todo el mundo saliese corriendo de la playa y no tener que matar de esta manera a esos tiburones y crear un ambiente de coexistencia entre ambas situaciones. Y bueno, pues yo estaba allí, ayudaba a monitorizar esta cámara, a marcar píxel por píxel qué era cada tiburón y qué no era, ¿sabes? Un trabajo pues complicado en el sentido pues de crear bases de datos, etcétera. Pero dentro de esto, cuando yo estaba mirando esas grabaciones, veía que habían una serie de rayas que pasaban por la playa y hacían un patrón de movimiento como que era muy concreto. Y me dijo Kai, pues ¿por qué no analizas estos movimientos y ves qué están haciendo estas rayas en este lugar? Entonces en ese momento yo pues, me emocioné mucho porque me interesaba muchísimo, algo dentro de mí, ¿no? Como que le pareció que era lo que yo tenía que hacer, como que era increíble esto.
era algo completamente subjetivo y emocional, ¿no? Y, y pues en este caso yo contacté con iWes, que era mi directora del TFG, junto con Paco Montero también, y les dije, chicos, me ha surgido esta posibilidad aquí que me parece increíble y creéis que podría hacer mi TFG con esto en lugar de los parásitos. Encontrando un poquito también, pues cuál era mi camino, lo que yo quería hacer, que a lo mejor no era exclusivamente tiburones y rayas, sino que, o sea, que no era parásitos, sino que yo me quería a lo mejor dedicar o me interesaba más este camino, siendo los dos completamente legítimos, pero algo en mí hacía que esto me pareciese mucho más interesante, desde mi perspectiva personal, simplemente. Em, y pues sí, cambié, empecé a hacer el TFG con ellos, aprendí a utilizar sistemas de teledetección, aprendí a utilizar muchísimo GIS, mis primeros contactos con R, etcétera. Y curiosamente, toda esta parte de análisis de datos incluso me interesaba más que, que en sí a veces estar en el campo. Y luego tuve la suerte, gracias a Jaime, gracias a Pablo, gracias a Alba también, que eran los componentes del AMNA en ese momento, que me invitaron a participar en el día en el Asmo Branca Association Meeting, que se hace cada año, y se juntan investigadores de tiburones, rayas y quimeras, de Condrictio realmente, aunque se llama del Asmo Branquios, de toda Europa. Cuentan, pues, como es un congreso científico, ¿no? Cuentan sus proyectos de investigación, sus resultados, sus metodologías, y esta oportunidad, pues, es un campo inmenso para alguien que está empezando para entender qué se puede hacer simplemente, qué está haciendo la gente, que cómo hay miles de posibilidades que tú como persona que está empezando en este mundillo no contemplas o no entiendes cuál es la prioridad simplemente. A lo mejor para ti hay cosas súper interesantes, pero que ya se han hecho. Entonces, con todo esto vas ganando como un contexto de lo que se está haciendo actualmente, de lo que se ha hecho previamente y de lo que hace falta por hacer ahora. Y para mí esto fue, bueno, yo estaba nerviosísimo. Lo preparé como con 2 meses de antelación, para mí esto era como súper importante y me permitió conocer a mucha gente. Entre ellos, pues el que hoy en día es mi director de tesis, Claudio Barría. Y, y fue una oportunidad muy chula. Fue algo que, pues también agradezco mucho al AMNA, ¿no? Que me motivase a ir a este tipo de eventos y que aprendiese, a, pues tanto como os estaba contando. Y el siguiente paso fue, pues al final, publicar toda esta información pues me dieron como todas las facilidades, me enseñaron a redactar en ciencia, me motivaron, me apoyaron y conseguí en aquel momento lo que para mí era algo increíble, que era publicar el TFG, que no era algo fácil para alguien que estaba empezando, que hacía su primer proyecto de investigación, que se planteaba, pues a lo mejor tengo que analizar los datos de esta manera o de esta otra manera, pero no tengo un conocimiento base para hacer todo esto. Entonces era todo un reto enorme. Y, y creo que es algo esencial, ¿no? Para saber si te quieres dedicar realmente a la ciencia o no, porque ya te digo, es un reto, es complicado, vas a tener que estar aprendiendo de manera constante si realmente es lo que quieres hacer esto, ¿no? Y de nuevo, pues me encantaba escribir, me encantaba leer, me encantaba informarme respecto a este tema. Entonces, publicar al final me hizo sentirme que sí, que ya era esto a lo que yo me quería dedicar en gran parte. Entonces, seguí involucrándome, seguí tratando de aprender más de este mundillo y en concreto, pues, de tiburones y rayas. De esta manera, gracias a mis experiencias previas, pues entendí que me gustaba, me interesaba este grupo de animales y que yo quería dedicarme a investigarlos. Pero no era algo que a mí me naciese desde que yo era pequeño. De hecho, es gracioso porque yo cuando era pequeño me flipaban las ranas, los sapos, los anfibios en general y los reptiles. Y yo quería ser biólogo porque yo quería ser investigador de ranas. A mí esto me alucinaba y me inspiraba. Pero por unas cosas o por otras, el camino te va guiando, vas dejándote llevar y vas aprendiendo.
gracias también a la gente que conoces y te van, pues, inculcando esas pasiones, esos intereses que te permiten, pues, ubicar un poco tu camino. Para mí, ciertas personas que me permitieron encontrar este camino fueron, pues, los chicos del AMNA. Y entonces, desde ese momento, yo me interesé mucho y traté de participar con ellos. También, no lo he puesto en las diapositivas, pero fue muy importante para mí participar en BioBlau, que muchos o nadie de vosotros seguramente lo conozcáis, pero BioBlau era una asociación de estudiantes en la cual, pues, asociación de estudiantes me refiero a alguien de cuarto, de tercero de carrera que estaba súper motivado por el tema de biología marina, formó un grupito y empezó a organizar charlas, empezó a invitar a investigadores, pues, de la Universidad de Valencia, de la Universidad de Alicante, del Oceanographic, de sus contactos de alrededor, para que viniesen aquí a la universidad y a este grupo tan interesado, pues, les diesen esa charla. Luego salíamos a bucear, luego creamos una comunidad que al final motivaba mucho y ese fue el camino, ¿no?, a mí que me hizo primero interesarme por esa biología marina y fue realmente lo primero que me dijo, que me hizo contactar con la unidad de zoología marina de la Universidad de Valencia, que luego me llevó a la parasitología. Pero realmente es esto, es irte involucrando, pues, en lo que tienes a tu alrededor y que te parece interesante. Y ya está. Y entonces, en este momento en concreto, después de todo esto del TFG, empecé a participar con Lambda. Y os lo contarán Pablo y Jaime, todos los proyectos que están llevando a cabo, pero pues a mí me permitió aprender desde la diversidad que tenemos aquí en nuestras costas del Mediterráneo. Teníamos pues estos varamientos que pasaban de manera ocasional, y tenían un proyecto muy interesante, teníamos, de, de evaluar la distribución y la abundancia de mantelina, de la raya mariposa, en las costas de Moraira en ese momento. Y bueno, con todo esto, pues me motivaron, me enseñaron, me transmitieron un conocimiento base y todo esto pues me ha permitido ver cuáles eran realmente mis intereses y poder formarme, seguir formándome. Y en ese contexto en concreto, pues yo empecé mi máster, que lo realicé en la Universidad de Oviedo porque era especializado en biología marina, en conservación marina en concreto, que era lo que a mí me interesaba. Y dentro de este máster nos ofrecían la posibilidad de elegir nuestro propio trabajo final de máster, que nosotros propusiésemos qué queríamos hacer, que es el contexto en el cual, pues, a lo mejor estáis vosotros más ahora. Ya habéis tenido estas experiencias previas, habéis vivido y entendéis un poquito hacia dónde queréis orientar vuestro camino y ahora os toca proponer, pues, a lo mejor vuestros primeros proyectos de investigación o lo queréis enfocar más hacia la gestión, hacia la educación, no lo sé. Y en ese momento, pues Pablo me dijo que podíamos desarrollar un proyecto en el Oceanographic en el cual tratásemos de estimar el peso de los tiburones que tenían allí sin necesidad de sacarlos del agua. Cómo establecer unas relaciones de longitud, peso, en función del tamaño del animal, en función de las diferentes proporciones de su cuerpo, poder entender cuál era el peso de estos animales sin necesidad de sacarlos, solamente utilizando una cámara y unos láseres para poder tomar medidas del animal con una referencia sin necesidad de medirlo con un metro, sino que tú tomas una foto, como tienes una serie de dos láseres que tienen una distribución, o sea, una distancia entre ellos que se mantiene siempre estable porque son completamente paralelos, tú tomas una foto de un animal con una barra de escala sobre su cuerpo. Entonces puedes tomar todas las medidas que quieras y como tú ya has desarrollado esta relación de longitud-peso con datos previamente obtenidos, en este caso sí, midiendo y pesando los animales de manera directa, pues puedes a partir de ahora ya no necesitar manejar estos animales, no necesitas sacarlos del agua. Y pues a mí me permitió pues involucrarme en el Oceanographic, conocer a todo el departamento de allí, a todos los investigadores de allí y, y tener una experiencia que para mí fue realmente nutritiva. Conocer a todos los acuaristas, ver cómo funciona este mundillo, porque es otra posibilidad también, el trabajo de acuarista, de estar ahí con los animales y el trabajo de incluso pues eso, investigar
desde otro tipo de entidades que no son las universidades. Y bueno, y ya mi última experiencia antes de tomar esta decisión del doctorado, de cómo lo quería hacer y todo esto, fue pues, realizar un voluntariado. En mi caso, tuve la suerte de que me becaron para poder invertir cierto dinero en mi formación y decidí hacer esto con mi formación. Tuve la suerte de que me lo aceptaron, me permitieron ir hasta Malapascua, en Filipinas, para poder estar buceando con tiburones zorro y tiburones ballena, con todo este conjunto de voluntarios que podéis ver aquí en la fotografía. Y, y bueno, esto ya fue como desarrollar una pasión, un amor, algo completamente irracional hasta hacia este grupo de animales. Ya. Y, y pues yo, con todo este conjunto de experiencias, pude entonces decidir que sí quería dedicarme a la investigación y que quería hacerlo con tiburones y rayas, que quería hacerlo con el conjunto de personas que había podido conocer durante estos años y que más o menos podía tener una idea de qué hacía falta, cuál era el siguiente paso para, para poder conservar, qué es lo que hacía falta para conocer y conservar este grupo de especies. Y en este contexto, pues me planteé, vale, yo quiero hacer ciencia para la conservación y lo quiero hacer con el armobranquios, pero ¿qué falta por hacer? Entonces es cuando tú tienes que pensar, qué te interesa en concreto dentro de este rango de posibilidades que se ofrece en la conservación del armobranquios y, y cómo quieres hacerlo. Y en mi caso me interesaba mucho conocer cuál era el estado de las poblaciones de nuestras costas del Mediterráneo español. Y en concreto, como había venido de este camino de las tecnologías, digamos, de este sistema de cámara con láser para poder medir animales sin necesidad de tocarlos, o estas cámaras para medir patrones de movimiento. Me interesaban mucho estas nuevas tecnologías. Y desarrollé una idea en la cual proponía el uso de cámaras con cebo para, para ver qué especies teníamos aquí en nuestras zonas y cuál era su abundancia relativa. Además de, ojalá, la posibilidad de poder etiquetar estos animales para conocer su ecología del movimiento con una serie de etiquetas que te permiten pues, realizar un seguimiento GPS de estos animales. Yo propuse esto y, y al final el conocimiento que tú tienes en ese momento pues, puede ser muy interesante, pero los recursos también pueden ser limitados. Entonces, yo lo que hice fue contactar con diferentes investigadores dentro de los que yo había podido conocer del mundillo de los elarmobranquios y pues me iban ofreciendo una serie de feedback. Y en concreto, pues se lo propuse primero a Claudio Barría y me dijo, todo esto está muy bien, necesitamos información sobre distribución y abundancia, sobre cuál es el estado de las poblaciones, porque en nuestras costas tenemos poquita información, pero los recursos que tenemos no nos permiten hacer esto. Lo que sí que tenemos desde el Instituto de Ciencias del Mar son unas campañas pesqueras en las cuales pues embarcamos, en este caso con arrastreros, para evaluar las especies que tenemos y cuál es su abundancia y distribución relativa. Y esto a mí me interesó mucho. Dije, vale, pues si estos son los recursos que tenemos y esta persona me está ofreciendo toda esta ayuda, me está motivando, me está ayudando, veo un potencial también en mí, vamos a ver qué podemos desarrollar. Y juntos concretamos esta serie de objetivos en la cual pues podíamos entender cuál era esa distribución de abundancia, cuál era el estado de estas poblaciones en relación pues, a estos 4 objetivos que os contaba antes. Y esto solo era posible gracias a una red de contactos en la cual yo pude pues desarrollar todo este conocimiento, todo este contexto y poder tomar una serie de decisiones de qué era lo que yo quería hacer,
y a quién se lo podía proponer y cómo podía pues, desarrollar todo esto. Y era gracias pues, a poder haber ido a estos congresos, haber participado con ONGs, haber realizado voluntariados, etc. Y en este contexto pues surgía la posibilidad de hacerlo en Barcelona, pero por algún motivo, pues yo en ese momento quería vivir en Valencia. Yo había estudiado mi carrera en Valencia y quería desarrollarla en Valencia. Y en ese momento, pues contacté con investigadores del Departamento de Zoología Marina. Y, y aquí sí que os voy a recomendar algo que para mí es una lección que he aprendido, que es muy importante, y que cuando te comuniques con toda esta gente, que al final pues es algo también, una relación laboral, ¿no? En la cual pues tú expresas tus intereses, tus ganas de hacer, aunque estés como completamente perdido, no entiendes en ese momento cómo funcionan las cosas, que seas lo más claro posible, que expliques tus intereses, que expliques tus preocupaciones y que tengas paciencia porque muchas veces todas estas personas tienen una cantidad de cosas en la cabeza que, que no es mesurable, o sea, es una locura. Y entonces, tener paciencia, ¿vale? Es complicado. Ahora mismo me está pasando a mí que tengo tantas cosas en la cabeza que me cuesta mucho responder todos estos correos. A lo mejor tardo mucho en hacerlo. Entonces, dentro de lo que cabe, pues intentar tener demostrar también ese interés, pero también tener esa paciencia y siempre esperar a comunicarlo de la manera más clara posible y, con, y teniendo en cuenta, pues, em, con quién estás hablando y cómo lo estás haciendo. Y esto es un consejo. Y con todo esto, pues resuelto. Ya sabía lo que quería hacer en ese momento, pero ¿cómo? ¿Sabes? ¿Con qué dinero? Si lo quiero hacer en Valencia, significa que tengo que expandir todas estas campañas que están haciendo desde el Instituto de Ciencias del Mar a la Comunidad Valenciana. Entonces, había que buscar la financiación para poder llevar a cabo este proyecto. Y en ese momento, pues decidimos, junto con Tony Raga, que es mi director de tesis en la Universidad de Valencia, aplicar a un proyecto, a una fuente de financiación, a una ayuda de la Fundación Biodiversidad. En concreto, pues para el ámbito de la biología marina. Y, y pues aplicamos tanto a esta como a ayudas como puede ser el National Geographic, en nuestro caso el Shark Conservation Fund, el Safe Our Seas, a una serie de posibilidades diferentes y todas las que encontrásemos. Y al final, pues tuvimos la suerte, con un periodo de tiempo relativamente breve, de conseguir el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Y en abril de 2020 se nos concedió esta ayuda y comenzamos a desarrollar este proyecto. Teníamos el dinero suficiente para poder llevarlo a cabo. Y esto no es algo que suele pasar, es algo realmente muy complicado que tú propongas un proyecto, busques la financiación y la consigas. Muchas veces no se consigue, es muy complicado esto. Pero es un ejemplo, ¿no? de posibilidades que se pueden llevar también a cabo. Pero claro, también es muy importante no solamente que tengas dinero para hacer el proyecto, sino que tengas dinero para poder vivir, para pagar tu alquiler, para pagar la comida, para pagar el transporte, para estar tranquilo. Son 4 años mínimo el doctorado normalmente, lo puedes hacer en 3, hay gente que termina rápido, pero es un periodo de tiempo muy largo y, y muy duro, muy extenuante. Entonces, para hacer un doctorado, ya centrándonos exclusivamente pues, en esto, en la investigación, ¿no? Tenemos diferentes opciones. Tenemos la formación para el profesorado universitario, FPU, que son unas ayudas que básicamente dependen de tu beca. Y bueno, ahí he puesto esto de becas predoctorales, que es una imagen que salía de la Universidad de Valencia. Creo que también es importante, más que hablar de becas, hablar de contratos, porque estos son contratos más que becas y también merecen ese reconocimiento, porque esto es un trabajo. O sea, el doctorado realmente es un trabajo, es algo que requiere mucho esfuerzo, ¿vale? Y mucho tiempo. Entonces es algo muy serio y que tienes que tener muy claro qué vas a hacer y que realmente tienes una pasión por ello, porque para lo duro que es,
necesitas pasión en muchas ocasiones. Y bueno, también tenemos las FPIs, que es parecida a la FPU, pero se la dan al departamento en el cual tú vas a hacer tu doctorado, en lugar de a ti como persona. También hay ayudas que vienen, en nuestro caso, pues de consellería de la Comunidad Valenciana. La propia universidad tiene también una serie de ayudas para contratos doctorales. También existe el doctorado industrial, si quieres hacerlo con una empresa, que ayudas también para esto. Y hay otras, pues como que te contraten para el proyecto que vas a llevar a cabo, si hay dinero para contratar a personas, o hacerlo sin contrato y trabajar de otras cosas, o tener ayudas externas que te permitan llevar a cabo todo esto. Todo es legítimo, pero sí que es importante, yo creo que antes de tomar esta decisión, asegurar que vas a tener una manera de mantenerte durante todo este tiempo. Y, y vale, pues en este contexto yo empecé a desarrollar este proyecto, el proyecto ECM, con todos sus objetivos, financiado por la Fundación Biodiversidad, y en mi caso pues tuve la suerte de conseguir una FPU, que es un contrato de 4 años en el cual pues tú puedes realizar todo este proyecto. Pero esto, como os decía al principio, es tan solo quería como compartir mis experiencias personales de cómo decidí yo realizar este proyecto, cómo pues junto con la ayuda de las 20.000 personas y de las 20.000 experiencias que había desarrollado antes de todo esto, pude realmente tomar una decisión, pero si no tienes experiencias, no pruebas cosas, es muy difícil tener todo este contexto para poder desarrollar algo. Entonces, pero bueno, esto es solamente un ejemplo. Hay miles de ejemplos, miles de circunstancias diferentes. Puedes unirte a un proyecto que ya ha comenzado, que es lo más lógico y lo mejor para tu salud mental. Eh, Solicitar un puesto, pues es un proyecto existente, hacerlo sin beca, etcétera. Cada persona necesita un tiempo y unas condiciones. Tómatelo. mm, la vida realmente es bastante más larga de lo que a veces pensamos, ¿sabes? Que muchas veces como no lo tengo que hacer ya, tiene que pasar de esta manera y la ansiedad aumenta muchísimo. Entonces, poco a poco, pensad bien, tener experiencias y luego decidir y valorar el tiempo que podéis dedicar de manera externa a lo que es el máster para vuestra propia formación y conocimiento de uno mismo. Y bueno, también como el objetivo era hablar de metodologías, quería pues hablar un poco de todos estos objetivos, cuál es la metodología que estamos siguiendo para llevarlos a cabo. Digamos que dentro del proyecto hay dos objetivos que tienen un carácter más bibliográfico, y pues al final esto lo que estamos haciendo, pues ya lo habéis hecho todos vosotros muchísimas veces, es leer miles y miles, en este caso, de artículos científicos para, en nuestro primer objetivo, juntar la información, conocer mejor cada especie del Mediterráneo, determinar esos vacíos de información para un mejor conocimiento y gestión, orientar los esfuerzos futuros de investigación y establecer acciones de prioridad sobre estas especies más vulnerables. Esto relaciona con el otro objetivo de vulnerabilidad de las especies, en el cual estamos aplicando un índice de productividad, susceptibilidad, en el que en función de diferentes parámetros biológicos, pues tasas de crecimiento poblacional, reproducción, crecimiento de estas especies, edad a la que alcanzan su madurez sexual, capacidad reproductiva al final, como diferentes impactos y diferentes presiones pueden afectar a esas tasas de crecimiento poblacional. Y entonces, como decía, establecer esas acciones de prioridad y sugerir medidas de conservación y de gestión. Todo esto, una base muy bibliográfica realmente. Hasta la fecha, porque esto todavía no está publicado, de hecho lo estoy retomando ahora mismo, pero fue lo primero que empecé durante la pandemia, cuando teníamos que estar encerrados en casa. Pues realicé gran parte de esta revisión bibliográfica, recogiendo toda la información publicada durante los últimos 100 años, revisando y adquiriendo toda la información disponible de cada uno de los artículos disponibles, siendo más de 1.000 los que he revisado hasta el momento, y teniendo muchísima información, un total de 89 especies que han sido reportadas en algún momento en el Mediterráneo.
un trabajo pues bastante arduo y esto supone una gestión de grandes bases de datos, las cuales tienes que tener muy bien organizadas y tienes que tratar de prevenir qué análisis quieres luego aplicar con esto, porque tampoco vale que tú hagas una base de datos y ya está, y trates luego de ver qué puedes sacar de esta base de datos, ¿no? Tienes que tener las cosas claras antes de ponerte a hacer nada. Entonces, lo ideal es también formarte en estos tipos, pues, vale, yo quiero responder a esta pregunta. Pues lo primero que tengo que saber es qué análisis tengo que aplicar y qué datos necesito para ello. Entonces, desarrollar todas estas bases de datos con esa estructura que te va a permitir hacer todos estos análisis. Y eso es algo al final que aprendes con la experiencia, pero que también hay un montón de cursos y un montón de personas que te pueden ayudar. Entonces, es conocimiento que necesitas desarrollar también durante todo este periodo. Y que el doctorado es el momento realmente cuando haces esto. Luego teníamos el objetivo de distribución y abundancia, que esto realmente ha sido también un trabajo pues muy social realmente, porque como decía, íbamos a expandir todas estas campañas de embarques con arrastreros, con pescadores de arrastre, a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Pero claro, yo no tenía el contacto de ningún pescador, no conocía a un pescador, no sabía realmente qué era el arrastre, más allá de esa imagen mental que yo me podía formar. Y esto ha sido también algo súper nutritivo, de compartir tiempo con esta gente, ver cómo es su vida, cómo son sus prácticas y, y realmente tener una opinión al respecto, porque es muy difícil que tú opines de algo sin realmente saber qué está pasando. Eso muchas veces carece de sentido realmente. Entonces esto para mí ha sido una experiencia de crecimiento muy grande y muy importante también. Y y bueno, pues yo lo que hice, de hecho fue durante la cuarentena, es acercarme puerto por puerto, hablando con todos los pescadores de cada puerto para ver quién me quería embarcar en ese momento en el cual te podías juntar, en este caso, con 7 personas. Y ya está, y no podías celebrar la Navidad. Entonces fue muy complicado y fue muy arduo, la verdad. Y tuve la suerte de conocer a muy buenas personas, muy buena gente, que me quisieron llevar a bordo y me permitieron tomar todos los datos que necesitaba. Medir todos esos tiburones, cuantificarlo, ver qué especies salían, y me acogieron como si fuese un hogar en ese momento. Y, y bueno, con todo esto, pues eso también tiene, toda esta parte de investigación en muchos casos, pues tiene una parte de relaciones interpersonales que es muy importante y es algo que también te permite aprender mucho, sobre todo cuando estás hablando de la gestión de, en este caso, las pesquerías, pues lo mínimo es que sepas cómo funcionan estas pesquerías. Y vale, esto en cuanto a la parte interpersonal, pero es que luego está toda esta parte científica de qué datos tienes que coger, con qué distribución van a estar los muestreos, cómo estratificas este muestreo, cómo lo organizas, qué parámetros tienes que medir. Todo esto también es un aprendizaje que necesitas al principio, pues asesoramiento y tener un contexto muy grande. Necesitas leer mucho, necesitas entender qué se ha hecho en el pasado, qué necesitas hacer actualmente. Entonces es una formación propia que también tienes que ir desarrollando y que obviamente tus directores de tesis, en este caso, pues te van a ayudar a desarrollar. En nuestro caso, pues estos son la serie de 189 muestreos que realizamos desde el norte de Cataluña hasta Murcia, hasta Cartagena, y consiguiendo información sobre la distribución y abundancia de cada una de las especies. En concreto, yo cuando estaba a bordo trataba de determinar esa estructura de comunidad, qué especies teníamos, qué parámetros biológicos tenían estas especies, pues lo que decía, su edad de crecimiento, cómo se reproducen, cuántos individuos tienen cada vez que se reproducen, cuánta descendencia, y con todo esto, pues poder tener más contexto sobre estos animales y detectar con la información de su distribución y abundancia esas áreas importantes también para su conservación. Entender también qué especies se comercializan, cuáles se descartan y cuáles de todas estas sobreviven o mueren a bordo directamente, para también orientar esos planes de esas prioridades en la acción para la conservación. Y con todo esto, una vez tienes toda esta información, también necesitas aprender cómo analizas todos estos datos. Claro, tú llegas aquí y estás completamente perdido en muchos casos. Entonces, necesitas rodearte de un equipo que o bien quiera enseñarte o te ayude a orientarte o te desarrolles tú mismo como investigador y aprendas en gran parte por tu cuenta hacer todo esto. Es un trabajo también
muy autónomo. Y en mi caso, pues he correlacionado la distribución de la comunidad de condrictios con una serie de parámetros ambientales y de presiones antropogénicas. En concreto, analicé cómo la comunidad de condrictios, su diversidad, su riqueza, su abundancia, su biomasa, variaban en función, pues, de la profundidad, de la temperatura, de la pendiente, del sustrato, del esfuerzo pesquero y del tipo de arte que se utilizaba. Y con esto, pues acabamos de publicar un artículo con este título, Spatial Distribution of the Demersal Condrictian Community from the Western Mediterranean Troll Bycatch, en el cual determinamos cómo la comunidad de condrictios cambia en función del ambiente en el que vive, cómo la presión pesquera altera la estructura de esta comunidad, viéndose en general una pérdida de diversidad cuanto mayor es la presión pesquera en una zona en concreto. Y con todo esto podemos realmente comprender los efectos de esta presión pesquera y el cambio de las condiciones medioambientales y de la pérdida del hábitat sobre la distribución de estas especies, sobre la estructura de la comunidad y de esta manera poder aumentar la capacidad de gestión, permitiéndote anteponerte a si estas condiciones siguen o si estas condiciones cambian, cómo puedes actuar al respecto y hacer planes de gestión y de conservación. Y no es muy chulo, no está publicado todavía, acabamos de mandar ayer mismo el proof, que es como que aseguras que todo está bien redactado, que todas las comas están donde están, y en cuanto se pague, porque muchas revistas también hay que pagar para publicar, aunque hay muchas que no se hacen, y podéis elegir esto vosotros, pues estará disponible. Pero apuntároslo, os lo pasaré en su momento, lo que sea, por si queréis chequearlo. O escribidme y os mando una copia, ¿vale? Em, y, y claro, y pues lo último que me queda, de lo cual ya hemos recogido estos datos y estamos también pendientes de analizarlos, que bueno, estoy aprendiendo ahora, me está enseñando en gran parte alguien que os va a dar una charla mañana, si no me equivoco, que es David Mark, analizar todo este tipo de datos de distribución de abundancia, que para mí ha sido muy importante también conocerle y que me enseñe toda esta parte que solo es muy difícil aprender. Vamos a evaluar cuál es el efecto de estas áreas marinas protegidas sobre esa diversidad y esa distribución de especies. Y ese es como el siguiente paso, el siguiente objetivo, digamos. Y entonces, volviendo al principio del todo, ya comprendiendo un poco qué es ECM, qué objetivos tiene, qué resultados hasta la fecha, cuál ha sido la metodología que estamos empleando para esto, me gustaría preguntar si estuviese allí con vosotros, aunque bueno, luego tenéis una mesa redonda, voy a intentar conectarme también ahora para las preguntas si todo va bien. ¿A qué parte? ¿Cómo queréis aportar vosotros? ¿Es desde la gestión y el seguimiento, desde la comunicación o desde la ciencia? ¿Cómo queréis aportar vosotros? Como queríais hablar también de metodologías, he querido hacer una serie de diapositivas en la cual comentaba un poco las diferentes metodologías de las que disponemos actualmente para investigar, en este caso, a los elasmobranquios. Lo cierto es que actualmente necesitamos muchísima más información sobre la biología básica de estas especies. Es decir, tenemos que estudiar todavía mucho sobre su edad y crecimiento, que esto es muy importante para evaluar cómo ciertos factores humanos pueden afectar a estas especies. Necesitamos entender cuál es el rango de tamaño de muchas de las especies de las que todavía se desconocen. Cuáles son sus parámetros de crecimiento, cómo crecen, a qué velocidad, cuándo alcanzan la madurez sexual, cuál es su edad máxima, cuánto tiempo pueden vivir estas especies. Es información súper importante y básica. Sobre su reproducción, lo que decía, tamaño a la madurez, edad a la madurez, época reproductora, cuándo lo hacen, cuántos machos y cuántas hembras hay en una población, cuál es su tasa de fecundidad, cuántos descendientes tienen por cada una de estas veces que se reproducen y cada cuánto lo hacen. Esto es súper importante y para muchas especies todavía falta esta información y vosotros podéis ser también quienes produzcan todo esto. También necesitamos información sobre su alimentación para conocer su rol dentro de un ecosistema. Necesitamos información sobre su dieta, sobre su nivel trófico, sobre sus estrategias, sobre su comportamiento alimentario y de nuevo, pues
hace falta, pues tenemos para dieta desde análisis de isótopos hasta contenidos estomacales, y en función de esto pues podemos desarrollar diferentes índices para evaluar el nivel trófico o ver, pues eso, Jaime también ha hecho mucho sobre esto que también nos podrá indicar al respecto. Respecto a esta biología, también necesitamos información sobre la distribución de estas especies, cuál es su rango de hábitat, si migran, si no migran, qué preferencias tienen respecto al hábitat, en qué tipo de zonas viven predominantemente y cómo se comportan también en relación a las pesquerías es súper importante. Si una especie es solitaria o si vive agrupada, la manera en la que va a interactuar con un arrastre es completamente diferente, ¿sabes? Si van en grandes grupos, pues entonces esto afecta mucho a la manera en la que tú capturas a estas especies. Entonces, toda esta información es clave. La biología básica de las especies es algo que todavía falta mucha información y que podéis aportar mucho al respecto. También hay que hacer mucho trabajo para entender la distribución y la abundancia de estas especies, ya sea mediante campañas pesqueras, como estábamos haciendo a partir del CEME, pero también podemos, como yo quería hacer al principio, hacer este etiquetaje, ya sea satelital, acústico o marcaje simplemente con etiquetas de captura-recaptura, para detectar si esos animales se han movido de un lado a otro. Lo que pasa es que esto muchas veces es muy costoso, es muy caro todo este tipo de marcaje, de etiquetas. Entonces es complicado, pero también hace falta mucho trabajo al respecto y poco a poco se va ganando más importancia. También necesitamos el uso de Brooks, de ROVs, que esos son básicamente sistemas para grabar nuestro mar, ¿no? Y ver dónde encontramos cada una de las especies, cómo se comporta, qué zonas son importantes. También el uso de estos ROVs permite el acceso a zonas, por ejemplo, en las que no llegan esas campañas pesqueras y te permite detectar, por ejemplo, zonas de puesta de huevos. Y esto es esencial para entender también un hábitat en concreto, cómo se estructura y cómo funciona. Además, obviamente, la ciencia ciudadana, que también nos hablarán a continuación, el buceo científico, la bibliografía, eh, análisis bibliográficos, pueden aportar muchísima información sobre la distribución y abundancia de estas especies, donde las podemos encontrar. Jaime nos hablará de MECO, también tenemos observadores del mar, que no es solamente para los almobranquios, sino para cualquier especie que ves en el mar, pues reportarla y que científicos demuestren pues, qué especie puede ser esta y, y detectar pues, zonas donde son más abundantes estas especies, que ahora os contará Jaime casos en concreto de esto. Y con toda esta información también necesitamos mucho trabajo sobre tendencias poblacionales. Estos realmente son métodos bastante complejos, métodos estadísticos en su mayoría, en la cual tratamos de determinar cómo qué tendencias hay actualmente, cuál es el estado de las poblaciones de manera actual y qué parámetros rigen la distribución y la abundancia de estas especies, como hacíamos en este trabajo que os presentaba hace poco, con diferentes parámetros ambientales o presiones antropogénicas, cómo esto puede cambiar en el día de mañana la distribución y la abundancia de estas especies. Para esto es un trabajo de modelos estadísticos, de datos a larga escala espacio-temporal, que muchas veces es muy difícil el acceso a toda esta información. Es clave y esencial. Y en cierto modo hay bases de datos de ese tipo en España, solo que es difícil acceder a ellas, pero que con el interés y el esfuerzo, pues tal vez se pueda llegar a esto, integrándote en el grupo pues que dispone de estas bases de datos, básicamente. Y también, muy importantemente, debemos de evaluar cuál es la interacción con este impacto del que hablamos, con estas presiones antropogénicas. Necesitamos, pues, ver cómo interactúan con los artes pesqueros, qué especies tienen mayores tasas de mortalidad, cómo afecta esto a la fisiología de cada uno de los individuos y entender cómo poder mejorar la supervivencia de estos una vez capturados. Ok, con qué especies hay que invertir un mayor esfuerzo y con qué otras directamente no se puede aumentar su supervivencia y hay que tomar otro tipo de medidas para asegurar que esta especie no se extinga. También necesitamos hacer investigación sobre métodos para evitar la captura de cada una de estas especies, pues bien utilizando sistemas de exclusión que permitan liberar a estas especies en que sean, por ejemplo, en el arrastre grandes especies,
supongo que os hablará hablado de esto también, sistemas de exclusión de tortugas que son muy utilizados, permiten que grandes individuos salgan de la red sin llegar al copo. Entonces, esto permite que pues básicamente el animal enseguida se libere y no muera también con todo el estrés del arrastre, etc. También hay técnicas disuasivas, campos eléctricos que permiten ahuyentar, en cierto modo, a tiburones. Se está investigando mucho sobre esto y hace falta más trabajo también. También necesitamos entender cómo se están comercializando esas especies, cuáles se están comercializando, cómo, a qué precios, si se puede hacer algo para mejorar esta comercialización, esta identificación de las especies, em, y poder tener unas estadísticas que realmente reflejen la realidad, porque actualmente las estadísticas pesqueras respecto a tiburones y rayas es que vendes, digamos, tiburón SP, normalmente es estilo Rhinus SP, como todo es pinta roja, se vende como pinta roja, el Galium blastomus o la cañabota, especies que a lo mejor no conocéis algunos, pero que son completamente diferentes. Entonces hace falta mucho mejorar en este aspecto. Así como análisis de contaminación, cómo la acumulación de metales, plásticos, etcétera, puede afectar a la fisiología, incluso al comportamiento, a la distribución de estas especies, a su salud. También hay que hacer mucho trabajo al respecto. De hecho, tenéis uno de vuestros compañeros que está haciendo esto también, Paul. Y bueno, realmente esto era todo. Un resumen bastante extenso bueno, pues una experiencia personal que espero no haber dado muchísimo la chapa, aunque ha sido un poco largo al final, y una serie de metodologías que pueden ser útiles a la hora de orientar vuestra carrera el día de mañana. Voy a intentar poner la cámara en grande. Y, y esto es todo. Lo siento mucho porque creo que he dado la chapa bastante rato y muchas gracias a todos. Intento conectarme, espero estar ahora conectado para las preguntas y, y un abrazo muy grande. Cualquier cosa, escribidme, por favor. Adiós.